Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque y en este canal, Escenas Dibujadas, Hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en Krita. y esta noche toca, hoy toca libros, ¿no? Y hoy Ujú. toca Catch 22, la trampa 22 de Heller, que yo tengo entendido que es Joseph Heller, pero vos pusiste Robert y te creo. Mm, Eh, mm, mm. eh, Ah, libro, libro escrito en el año 1961, perdón, publicado, porque después leí que estuvo como 20 años escribiéndolo, publicado en 1961. Y es una historia que le sucede a Yossarian, un aviador del ejército americano durante su desempeño en la Segunda Guerra Mundial, generalmente en Italia, exactamente donde estuvo Heller durante la misma guerra, así que podemos hablar de que de alguna manera se inspiró en su propia experiencia. claro. Está dividido en varios capítulos y cada uno con el nombre de un personaje que el protagonista va conociendo o va teniendo alguna interacción con ellos, siempre todo girando en torno a Yossarian. Eh, y bueno, él siempre está buscando la manera de librarse de su participación en la guerra, de volverse a su casa, a su país, o por lo menos de dejar de hacer las misiones aéreas que le encomiendan, porque cuando empieza el libro están obligados a cumplir con 25 misiones y cuando el libro termina, spoiler alerta, llegan hasta más de 70 y ya es como que todos saben que cuando lleguen a las 70 les van a exigir 80 y todo así nunca se van a poder volver, así que bueno, este protagonista en algún momento decide eh, hacer todo lo que puede para salirse de esa mecánica. ¿Querés agregar algo? No, 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 las cosas que tengo van a entrar en las diferentes categorías. La sinopsis estuvo muy bien, así que adelante. Bueno, te agradezco. Siempre viene bien una... Che, qué rápido empezaste. Al Bueno, dibujo. Bueno, estilo. Abro con estilo. por eso estás hablando rápido ahora, así Y no. yo sí, me puse en 1.5. Yo definitivamente creo que hubo un estilo acá, Ujú. un estilo muy particular, creo yo muy poco académico, poco técnico y, en mi opinión, cero pretencioso. Más bien era como una bitácora de lo que iba pasando día a día, generalmente no lineal, pero sin complicarse. Como si fuera escrito a las apuradas mientras iban pasando todas las cosas que narraba Yossarian que pasaban o que narraba el narrador. No quiero decirle Yossarian porque me suena muy castellano, pero Yossarian a la lengua le resulta dificultoso. Ujú. Eh, Me parece que es muy poco solemne en general, pero cada tanto se perdía este tono del que vengo hablando, este estilo, porque la historia cobraba un carácter diferente. Muy frecuentemente tomaba un tono más crítico y ácido, completamente irónico, que después a los pocos segundos se volcaba directamente a lo absurdo, y por lo menos a mí al principio me daba muchísima gracia el nivel de estupidez que manejaban sus personajes, sobre todo por el contraste, porque eran personajes generalmente que detentaban rangos militares muy altos y Ujú. tenían mucha gente a su servicio, lo que significa en medio de una guerra muchas vidas que dependían de las decisiones de esta gente que tenían intereses y razonamientos completamente estúpidos. Eh, Sobre este tono más bien gracioso, tengo que decir que unas cuantas veces se estiraba más de lo que yo podía disfrutarlo. Eh, no sé si te sentís identificado, pero no demasiado tampoco, un poquito más, como que eran 15 páginas seguidas de una especie de chiste, de una especie de sketch, que era cada vez más y más ridículo, y yo de las 15 disfrutaba 12, 11, y el chiste seguía y seguía y seguía, entonces ya yo por lo menos me ponía como, bueno, ya se entendió que son muy pelotudos, podemos pasar a otra cosa. Pero bueno, apenas yo sentía eso, la onda cambiaba y seguía para otro lado, así que no es que yo estaba días y días de lectura lamentándome por lo delirante que era. Y voy a hacer un pequeño recuento de momentos delirantes que yo destaqué, a ver si vos estás de acuerdo con alguno, empezando con la clave de llamar a uno y decirle T.S. Eliot, donde se llamaban unos a otros los coroneles que se caían mal entre ellos, pero pensaban que el otro iba a entender qué significaba la clave y ninguno lo entendía, y en realidad se trataba de un escritor del Ujú. momento que ninguno de los dos lo conocía, entonces pensaban que se trataba de una clave de guerra y bueno, todo eso. Después otro que destaqué es la historia del indio Avena Loca, que deambulaba con su familia y cuando se detenían para sentarse porque los habían echado de su lugar, apenas se detenían para plantarse ahí, ya los echaban de nuevo porque eh, creo que nunca dijo quiénes, pero los echaban porque pensaban que ellos tenían alguna capacidad para saber dónde había petróleo. Entonces, apenas los veían que se detenían, los echaban para hacer excavaciones y buscar petróleo. Después el juicio de Corvalán, donde lo acusaban creo que a Dunber de haber dicho algo como que Yossarian nunca sería castigado o una cosa así. Entonces, él dijo, pero yo nunca dije eso. Bueno, pero ¿cuándo nunca lo dijo? ¿No? Como todo un juicio alrededor de esa frase que a mí me resultó gracioso al principio. Todo el delirio de la firma falsa con Irwin Washington,
me dio mucha gracia, sobre todo al principio, después se estiró. Y por último, todos los delirios burocráticos de los juramentos y los desfiles. Son pequeñas cosas que al principio me dieron muchísima gracia. Sobre todo el de los juramentos que detenían todo para que cada soldado jure por la patria y etcétera, etcétera. Bien, también hubo como te decía hoy, cada vez que lo llamaban cambiaba de rango, pero era muy influyente, necesitaban su opinión, pero nunca tenía un cargo particular, me dio mucha gracia eso. Y también lo de los puntos suspensivos que te dije también, que había otro soldado que era, ponerle el coronel, puntos suspensivos, de Clavinger, porque cada vez que lo nombraban hacían esa pausita y me daba gracia que nunca se explicó, pero se sostuvo a lo largo de todo el libro que cada vez que lo nombraron hacían esa pausita. Bueno, me dan muchísima gracia y creo que se entendía el mensaje a la perfección, o sea, se entendía lo que quería hacer el escritor con toda esta pantomima. Y me parecía magnífico la manera en que los personajes pasaban de amenazantes, hijos de puta, a imbéciles inseguros y temerosos, de dar un pequeño paso en falso con un soldado de un rango mayor que ellos, entonces pasaban de ser los brutales asesinos despiadados a ser los conejitos que querían chuparle las medias al superior. Y bueno, saliéndome de esta parte, paso a las otras ocasiones en que se rompía este estilo narrativo bien simple, del que yo hablaba al principio, este, y se rompían cuando Iosarian se ponía más bien reflexivo. Y a mí me parece que era poderosísimo lo que describía y la manera de describirlo. Este, nunca perdía la profundidad en su análisis, ni siquiera en los momentos humorísticos, pero acá hablo de cuando se ponía serio, yo creo que lograba una combinación de humor con ternura, con un pánico sincero a morirse, con una fortaleza increíble en cuanto a la preocupación por sus amigos, la indignación de todo lo que le pasaba, al mismo tiempo la dignidad del tipo, la resignación. Me parece que combinó muchas piezas diferentes de una manera muy inteligente. Este, me pareció muy poderoso. Por desgracia pasó solamente unas 3 o 4 veces en todo el libro, pero yo creo que cada vez que pasó resignificó todo lo que había alrededor. Se tomaban una pausa de toda todos los momentos graciosos que venían pasando uno tras del otro y se tomaban una pausa como para redimensionar todo. Y me parece muy interesante esa manera de pegar ese volantazo. Y bueno, cierro con los momentos de profundidad que yo destaqué, y el primero es toda la ternura de Yossarian al preocuparse por O, que era uno de sus amigos, y por todos sus compañeros, que cada vez que a alguno le pasaba algo, Yossarian, sin demostrárselo, por eso el libro no se ponía solemne, pero Yossarian, aunque más no sea quedándose callado, demostraba una preocupación y un amor muy, muy importante por sus compañeros. Este, más allá de que en el párrafo siguiente o en el párrafo anterior, el mismo Yossarian estaba insultándolos, pero era desde un amor, desde un cariño sincero, y eso me gustaba. Otro momento que yo destaco es una charla que tuvo Natalie, un soldado, con un viejo que vivía en una especie de prostíbulo en Roma, donde hablaron un poco de patria, un poco de guerra, de qué hacen los estadounidenses acá y a quién viene a servir y qué va a pasar en un futuro. Entonces, esa charla me pareció bastante profunda y también bastante inteligente de cómo estuvo puesta y dónde. Esos principios, ese argumento, o sea, esa bajada de línea, digamos. Me parece que estuvo bien puesta. Y después, por último, lo que para mí es lo mejor del libro fue todo el capítulo que se llama Ciudad Eterna, donde Yossarian pasea por la Roma invadida por los nazis y liberada por los aliados, que viven en una anarquía impresionante. Y bueno, Yossarian marca un poquito las cosas que va viendo y cómo repercuten en él. Te lo cedo. Ok, perfecto. ¿No te escapaste un poquito de lo que es ese estilo, diría yo? Puede ser, pero es que son cosas que nunca sé dónde poner y bueno, en este caso fueron en estilo. Bueno, Dale con todo. perfecto. Em, a ver, parece que el libro tiene dentro de su escritura, la manera en la que desarrolla las escenas y demás, un montón de complejidad porque te va generando constantemente un montón de imágenes poderosas. Construye muy bien cada escena y la llena de un montón de características de color que constantemente te están indicando dónde están parados o ambientados los personajes o qué cosas están pasando. Y la verdad que me resulta increíble cómo lo va llevando, porque además en el medio no te construye, como decís, todas estas situaciones absurdas y demás en las que claramente te muestran un mundo que está de patas en el aire, patas para arriba. Sí, sí, Eh, sí. no, el absurdo de toda esta situación que vive Josarian o cómo la ve, y bueno, como diría no, yo también, que es el mundo, este mundo extraño en el que vivimos. Y, y me parece increíble cómo lo trabaja Heller, porque constantemente hay frescura en las escenas, ¿no? Constantemente se va moviendo todo. Por más que se estén repitiendo las cosas y demás, tiene un montón
de jugos entre los personajes, se van contestando constantemente y muchas veces no se muestra justamente como demuestra completamente las relaciones que tienen y las cosas que son importantes para ellos a través de las cosas que están hablando, caracterizándonos muchas veces también desde el, desde el ridículo. Entonces es muy interesante todo lo que hace, como digo, con los personajes, la puesta en escena de cada uno de los lugares y también em, estos capítulos que están que no están de manera cronológica, ¿no? O sea, uno no atraviesa la historia comprendiendo no cómo se fue desarrollando todo, porque constantemente los personajes van y vienen, ¿no? Hay muchos personajes que mueren en la historia y los reencontramos después, en capítulos más tarde, y así van, ¿no? Todos los eventos, por ahí el libro te hace referencia a eventos que pasaron en el pasado y que más adelante te los van a explicar y van y vienen Totalmente. constantemente y eso lo hace de una manera que es totalmente fresca y siempre te deja la intriga y muchas veces también siento que un poco de confusión, o sea, es un libro que te puede perder si no le estás prestando demasiada atención, si tardás en asociar los eventos y todo eso. Em, y es muy interesante como lo van llevando, ¿no? Porque constantemente, como vos decís, estos momentos de sobriedad, yo creo que son muy importantes también en el estilo, Ujú. porque me parece que entre tanto absurdo y locura y demás, es también justamente que me parece que es lo que le da tanta potencia a estos breves momentos, ¿no? Que son, digamos, terminan de mostrar la locura de la guerra, o la locura de la situación, como la ven ellos, como lo están pasando. Este, es un libro con mucho vaivén de emociones. Creo que logran perfectamente demostrar justamente, ¿no? Todas estas diferentes perspectivas y situaciones que se van dando en la guerra con un estilo que, digamos, siempre te mantiene en movimiento. Vos no puedes agarrar y no prestarle atención a lo que estás leyendo con este libro. No puedes agarrar y decir, bueno, sí, no importa. ¿Por qué? Porque entre todos los capítulos eh, no cronológicos te hace un vaivén de historias y de complementos que después constantemente te los están mencionando más adelante y te explican por qué pasan las cosas o te muestran en toda esta construcción, ¿no? De este mundo del libro, ¿no? Cuán realista sea o no, constantemente puedes encontrar las relaciones o eh, las consecuencias de las cosas que van pasando. Lo cual lo hace una lectura muy rica también porque vos constantemente puedes absorber cosas de los personajes y la verdad que yo siento que en su estilo es un libro que no es muy difícil que envejezca en cuanto a la manera en la que fue escrito, ¿no? El lenguaje o la manera tiene de escribir las escenas el autor, ¿no? De Absolutamente. hecho, me hizo pensar en otros autores cómicos más modernos, porque también tiene un estilo, ¿no? Esto que es el absurdismo, ¿no? El surrealismo de todas estas situaciones, Ujú. eh, que lo hace con tanta frescura y tanta facilidad, que es increíble. Este fue el primer libro del tipo, si no me equivoco. Yo creo que no, pero bueno, Yo, después lo vemos. yo creo que sí, pero no importa. Igual. O sea, digamos, a mí me resulta increíble los hitos, los puntos altos del libro, que son muchos. Como decía yo al principio del libro, no, que te causaba tanta gracia, más yo estuve a carcajadas Sí, 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 la mayoría de definitivamente. los primeros capítulos, ¿no? Fue muy... Fue su primera novela, esta. Ok, Antes había hecho cuentos cortos para alguna revista, pero esta fue su primera novela. entiendo. Bueno, este... mm, y eso fue súper interesante, ¿no? Toda la lectura constantemente, el movimiento, la manera en que desarrollaban los personajes, las historias, todo me pareció interesantísimo. Y, de nuevo, un estilo que te digo que siento que se va a mantener joven por mucho tiempo. eh, y que me hizo recordar a los mejores ejemplos de escritores, entre comillas, modernos, ¿no? Por más que algunos hayan empezado a escribir hace 30 años, considerando que este es un libro que tiene ya 70 años, ¿no? Es 60 años. No es no es ninguna jodita, no. Yo he leído libros de la época y demás y nunca encontré alguno que se sintiera así. Y creo que no sé si hay libros modernos, obviamente estoy exagerando, ¿no? Sí, sí, No sé si hay pero libros modernos que se entiendo dónde sienten así, vas. que yo haya leído. Y bueno, voy a Ujú. vos. Ok, sí. Estoy bastante de acuerdo con lo que decís. Y yo creo que además quiero destacar que tenía una profundidad que con lo gracioso que fue lo anterior, uno le podía perdonar que no se ponga después tan profundo, tan complejo en el armado de todo este esquema que armó. Uno le iba a perdonar si se quedaba en lo chusco, en lo gracioso, porque era de verdad gracioso, y no le iba a exigir todo lo demás que tuvo. Entonces, yo creo que es un mérito doble, esto que hablamos de respetar su propia historia, de respetar
a sus lectores, porque no se quedó con estos tipos se van a morir de risa con lo que yo les estoy escribiendo, sino que además armó una historia y armó, se sintió también como una especie de cagada a pedos a todo el sistema, ¿no? Como una especie de, de decir, mirá lo podrido que estamos todos. Eh, y bueno, pudo haberse quedado en la risa. Dicho esto, paso a legibilidad. Ujú. A mí me pareció hiperlegible, muy fácil de leer, porque todo estaba muy al alcance, muy amigable. eh, Todo el tiempo quería leer más, cuando, o sea, ya me cansaba o tenía que ir a hacer otra cosa, yo siempre me quería quedar leyendo porque no te cansa nunca esto. Eh, Me quedaba siempre con ganas de más porque era siempre algo agradable y siempre algo sorpresivo, salvo esas poquísimas veces que yo decía, bueno, hace 4 o 5 páginas que estoy dándole vueltas al mismo chiste, pero que fueron 2 o 3 en todo el libro. No, no es que es una sensación que me quedó, la recuerdo porque no la recuerdo, no la había tenido muchas veces, esta de, bueno, ya se entendió, pero habrán sido 2 o 3 veces en el libro, en un libro muy, pero muy bueno y que me generaba siempre ganas de leerlo, siempre ganas de retomarlo y siempre ganas de volver a ver dónde me quedé para seguir un rato más, porque era siempre una sorpresa, como decías vos, siempre fresco, nunca se volvió pesado y mucho menos dificultoso. Este, sí tiene el detalle de que hubo no menos de 30 personajes, no los conté, pero hubo no menos de 30 personajes, cada uno con su rango, sus circunstancias. También hubo muchos acontecimientos a los que iban haciendo referencia, creo que vos también lo decías, constantemente, o cosas que todo el tiempo se hablaba de lo que pasó en Palermo, o lo que pasó no me acuerdo, otra ciudad, pero en Bolonia. Ujú. Entonces, te obligaba a estar metido en el texto para entender a qué se refería con cada comentario. Después por ahí en la mitad o mucho después de haberlo dicho varias veces o de haber mencionado varias veces lo que pasó en Bolonia, te contaba lo que pasó en Bolonia. Entonces de nuevo tenías que hacer memoria y decir, cada vez que hicieron referencia a Bolonia era por esto. Entonces te obligaba todo el tiempo a estar ahí, metido, atento. Entonces, eh, si bien no es dificultoso para leer, sí es exigente con el lector. O por lo menos conmigo que tengo cero memoria, entonces yo me armé acá en las mismas notas que me escribí sobre el libro, me armaba cada personaje y cada evolución de cada personaje me escribí, porque si no, a mí, que no tengo memoria, me hubiera resultado hiper dificultoso seguir la historia del capellán, seguir la historia de Catchcard y con quién quiere quedar bien y con quién está quedando mal, o el otro que armaba los desfiles, y ese delirio de suspender los desfiles que nunca había organizado, entonces que los soldados se sorprendan de que estaban suspendidos los desfiles, y ¿qué desfiles? Si nunca hubo desfiles. Bueno, vuelvo. Eh, Bien, esto de que yo decía, de que uno está peleado con el otro, o por qué X personaje no quiere ir a Roma. Bueno, más adelante te explican que tal personaje le pasó algo en Roma. Entonces era eso que vengo diciendo de estar atento. Bien, destaco que presentando un contexto tan específico como la Fuerza Aérea en medio de una guerra, seguramente habría una jerga muy particular al respecto, que Heller pudo haber usado. Palabras clave que él entiende y que cualquiera que haya estado ahí entendería. Eh, Él habiendo sido, insisto, parte de ello, de esta fuerza naval, pudo haber quedado él como un experto y, bueno, pudiendo dejarnos a todos afuera. Bueno, no lo hizo. Yo entendí todas las palabras que usó, y yo creo que eso también requirió un esfuerzo de su parte. Alguna vez me perdí, aclaro, cuando hablaba de cosas que sucedían en un avión. Entonces decía, fui a buscar a tal y le grité tal cosa y después el otro, y yo digo, ¿cómo son los espacios en este avión? ¿Qué tan grande es? Se me complicaba figurarme el avión por todas las cosas que describía que sucedían ahí adentro. Ujú. Pero bueno, nada, ese pequeñísimo detalle dentro de todo este libro que él pudo haberse puesto mucho más críptico, ¿no? Pudo haber sido mucho más académico y mucho más, usar mucho más una jerga, perdón, específica, y no lo hizo. De nuevo, esto de no tener pretensiones, de simplemente hacer una historia para que la gente la lea y la disfrute. Así que en legibilidad le recalco que pudo haber sido muy dificultoso y eligió no serlo. Te paso a vos la legibilidad, si no me equivoco. Sí, sí, tal cual. Continuamos con este tema. Muy bien. Em, Se me trabó la... Ahí está, se me había trabado la tablet. Bueno, no, esto que yo ya mencioné un poco en lo que es estilo, me parece increíble cómo lo trabajó Heller, ¿no? Todo lo que es esto que está, de lo que está hablando, ¿no? Constantemente, todos los temas de guerra y demás, y de una manera en la que constantemente se entendía qué era lo que quería decir, se entendía dónde iban los personajes, ¿no? O sea, por eso te digo, había muchas emociones en juego. em, y me gustó muchísimo eh, cómo lo plasmó todo, ¿no? La facilidad con la que te metía en estos personajes que eran completamente ajenos a uno y diferentes, pero con una capacidad de resumirlos en un par de palabras y después expandirlos hacia el infinito.
Era una presentación de un par de líneas y después ya está. Ya tenías quién era el personaje y después es ir para adelante. Y la situación es ir para adelante, ¿no? Todo es fácil, todo es entendible. Yo sabía que no quiero participar en la guerra y ya está, y ahí lo entendés todo. Todo el resto del libro es... eh, aunque Josarian ya te lo explicó tan fácilmente en los primeros capítulos por qué no quiere ir a la guerra, todo el resto del libro te sigue explicando por qué alguien no querría seguir participando en algo tan cruento como la guerra. Eh, y me parece maravilloso esa capacidad de lograr todo esto tan fácilmente, con tanta, digamos, presteza para desarrollar personajes que se sienten completamente únicos. Personajes que yo pienso que no he leído en otros libros, ¿no? O sea, que se sienten así de singulares. Eh, y es excelente, o sea, eso te digo, ¿no? La celeridad con la que va desarrollando conceptos que se vuelven tan complejos y movimientos entre los personajes. Y tal vez en la legibilidad se pierde justamente por esto lo que vos decías, ¿no? Que necesitas estar anotando y pensando las relaciones de los personajes y cómo van evolucionando y demás. Porque si no te prestas en el medio. Como dije, es un libro al que le tenés que prestar atención, pero si le prestas atención, la información está ahí. Lo que tiene es que tiene una manera excéntrica de presentar, ¿no? Esta línea temporal, los eventos en los que transcurre de todo, ¿no? Definitivamente hay un paso del tiempo que vos vas viendo, observando, sobre todo en cuanto, por ejemplo, notas la cantidad de misiones a las que hace referencia Josarian que tiene Exacto. que navegar, que tiene que volar, pero vos después eh, en el medio tenés información sobre lo que le pasa a otros personajes, no los eventos, por ahí personajes los que estabas hablando en el presente en un momento, o hablando de manera presente, de repente te cuenta cómo murieron, Ujú. y cosas por el estilo. Entonces, tenés mucho ahí para ir desempacando sobre la complejidad de la historia y demás, porque realmente es una historia compleja, ¿no? Porque tiene tantos personajes y tantos vaivenes y hay tanto que está haciendo presión sobre estos personajes para que sigan en donde están. Entonces, eso me parece importantísimo de entender que es un libro que te va a dar toda la información que necesitas, te va a decir, yo creo que es un libro que no tiene, eh, por así decirlo, secretos, no tiene cosas que vos vas a tener que desentrañar de lo más Ujú. profundo. Lo que tiene que decirte te lo dice, está ahí, pero vos dale el tiempo que es necesario y eso te va a ayudar un montón. Y bueno, la verdad que fue en ese sentido una lectura espectacular porque, como decías, ¿no? Constantemente querías más porque hay más para desempacar. Por ahí, ¿no? La siguiente frase te cambia de repente o el siguiente capítulo te cambia todo lo que venías viendo vos o la apreciación o te golpea con capítulos completamente intensos, ¿no? Cosas increíbles. Eh, y bueno, muy, muy interesante todo lo que logra en el libro y que me parece que se hubiese perdido justamente si tuviese otra legibilidad, si tuviese otra capacidad de comentar todas estas emociones. Como dijimos, no hay cosas que son, no dirigimos ahora, pero hablándolo, eh, hay cosas que por ahí es un riesgo y si te sale bien, excelente, y si te sale mal, es una cagada. Este libro podría Ujú. haber sido una cagada, manejando todas estas bolas en el aire con lo que son los personajes y demás. Y sin embargo los desarrolla increíblemente. La verdad que, de nuevo, yo estoy hiper sorprendido con este libro. No es yo sabía que era un libro muy recomendado y demás, no esperaba esto cuando me senté a leer y estaba atrapado desde las primeras hojas. No, así fue con este libro. Y me encantó. No, o sea, ya te lo puedo decir acá en legibilidad. O sea, la claridad con la que desarrolla todos estos conceptos y vemos a los personajes ir y venir y las cosas y demás, y bueno, este, increíble realmente. Voy a vos. Bueno, me habías anticipado que nos íbamos a pelear y yo pensé que iba a empezar antes la pelea. Yo creo que sé de dónde va a venir la pelea. Así que paso con el desarrollo, porque estoy muy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Quiero aclarar eso. El desarrollo me pareció alucinante, entendiendo desarrollo como el camino que eligió el escritor para presentarnos la historia. Para mí eso es el desarrollo y en este libro me pareció eh, que el camino fue como un laberinto. Todas las historias se entrecruzaban, también los personajes, sus situaciones, yendo al pasado y yendo al futuro, y la historia paseaba todo el tiempo entre distintos tiempos, interrumpiendo una historia para abrir un paréntesis y explicar otra. Y dejaban abierta una historia, esta que estaban interrumpiendo, como decía, para continuarla más adelante, y después todas esas historias que dejaban abiertas iban cerrando detalladamente mientras interrumpían otra, y así constantemente se fue llenando el rompecabezas. Y creo que requiere de muchísima inteligencia hacer semejante cosa. Y por lo que leí, el escritor, lo que te decía hoy, tardó 8 años más o menos en escribir esto. Se notó mucho semejante laburo, y sinceramente yo como lector se lo agradezco porque me lo hizo disfrutar. Tengo que marcar, quizás me equivoque, no sé qué pensás vos, el tema de las mujeres en este libro.
tengo la esperanza de que todo haya sido una especie de parodia a cómo eran tratadas realmente las mujeres en aquel contexto, pero yo la verdad que no terminé de notar un tono de queja sobre esto. No sé cómo sería en inglés, pero en castellano, cada vez que nombraban a una mujer era la puta de X, o la puta de Y, ¿no? La puta de Convengamos, Natalie. solamente como una aclaración, muchos de los personajes femeninos que aparecen son eh, en realidad prostitutas, ¿no? O sea, Sí, lo muchos de los entiendo, representantes, no, lo entiendo. como un comentario, ¿no? Para poner Entiendo, sí, sí, te agradezco en porque yo contexto. no lo iba a hacer. Y las que no eran las putas de, por ejemplo, las enfermeras, a las que ellos manoseaban contra sus voluntades, con el objetivo este que dijimos hoy de recibir tratamiento psiquiátrico. Entonces, uno puede entender esos manotazos de ahogado para zafar de la próxima misión, pero no sin consecuencias. Lo que tratamos de sostener la línea siempre. Este, te contaban que Yosarian le tocaba el culo a una enfermera, o peor, o entre Yosarian y otro compañero arrinconaban a una enfermera y la tocaban solamente para estar una semana en la enfermería. Pero nunca se detuvieron a pensar qué les pasó a la enfermera por la cabeza en Comentario, ese momento. porque Entonces, eh, puedo aportar en esto que estás mencionando, porque dale. sé las dos escenas de las que estás hablando. En una, Josarian dice que le toca las piernas a la enfermera Docket, con la cual él ya tiene una relación en el momento en que dice que lo hace. Y el otro momento en que vos lo estás diciendo son Josarian, que le mete la mano entre las piernas a la enfermera Docket, y mientras ella está intentando defenderse, viene de atrás de un bar y le toca las tetas. Ujú, así En es. ese momento, la enfermera Docket termina llorando y aparece un médico diciéndole, ¿cómo puede ser lo que están haciendo? Bla, 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 no, esto y demás, los voy a anunciar, ya van a ver. Y el médico se olvida de toda la situación, mientras la enfermera Docket sigue ahí y después ya desaparece la escena, no es importante lo que pasa Ujú, con ella. exacto. Eh, Cuando Josarian hace mención o tira eh, como que tenía alguna enfermedad psicológica rara o nueva, y el tipo se interesa, ¿no? En pos Sí, el psicólogo. de coso, en pos no, El de ser el descubridor de una enfermedad nueva. párrafo aparte, el psicólogo que le pide que tenga sueños extraños para poder analizarlos. Eso Sí, me pareció gracioso, pero bueno, estamos hablando de otra cosa en este momento. exacto. Eh, Bueno, Y- sí, y también quiero aclarar que en la escena siguiente, o cuando se vuelven a referir a la enfermera Duquette, ella es la pareja, Sarian, sí. o por lo menos van juntos a esta especie de playa que tenían ellos, y bueno, tienen como una relación amistosa y casi de noviazgo, y amistad con la otra enfermera, a la que también le hicieron pasar un mal momento, y la mencionan a ella como que estaba siempre cerca de ellos, pero con cara de culo, y cuando ellos iban al agua, ella también iba al agua, pero sin hablar con nadie, con cara de culo, y volvían todos juntos y ella siempre con cara de... Pero bueno, como que las hacen parte del chiste, eh, pero no sé si hubo un momento de polémica en todas estas cosas que iban pasando. De nuevo, en varios pasajes, sobre todo en Ciudad Eterna, que yo lo marqué como lo que más me gustó a mí del libro, ese capítulo, Yossarian muestra una ternura muy interesante con respecto a los personajes femeninos que estaban ahí en esta Roma anárquica, y a cualquier personaje desposeído por la guerra en general. Él se detiene y mira a una mujer también que la están violando, mira muchas cosas y sabe que si se mete a hacer algo, él va a terminar mal porque no tiene permiso de estar ahí donde estaba. Entonces, yo me reservo un poco la esperanza de que todo esto haya sido una especie de parodia, una especie de crítica. Pero sinceramente, y ojalá que vos tengas otra mirada, pero yo no lo terminé de notar así. O sea, no sé si fue explícito que él se estaba quejando de la manera en la que se trataba a las mujeres, sino que simplemente los hacía parte del chiste, como algo pintoresco más, como lo que dijimos en Días de Gloria, que no estabas denunciando que los tipos, en la película Días de Gloria, aclaro, no estabas denunciando que los tipos tenían que laburar y dormir en la calle, perdón, dormir a la deriva, y cagarse de frío, morirse de frío, meter la mano en una herramienta que te puede cortar la mano, y lo pusieron como algo pintoresco. Yo creo que ahí no hubo una denuncia. Bueno, vuelvo. Creo que acá tampoco hubo una denuncia, pero me gustaría pensar que sí. Ojalá sea un problema mío, porque realmente disfruté la historia y disfruté mucho de este escritor, pero bueno, me la bajaría mucho que haya naturalizado todo esto de lo que nos estamos quejando. Ujú. Dale vos. Eh, ok, me quedé pensando, o sea, porque siento que digamos hay más cosas para hablar de esto. O sea, la verdad que antes de que me lo pases te quiero hacer la pregunta. ¿Qué pensás de todo el mensaje antiguerra? Me encantó, porque yo suelo ser muy crítico con las producciones que vemos sobre guerra, porque las entiendo y ya me está empezando a pasar con el libro nuevo. Quiero abrir una ventana que no vamos a desarrollar ahora, pero que cuando se suele hablar de guerra,
muchas veces me pasa que en realidad hay críticas para el bando enemigo, ¿no? Que nosotros somos hermosos y ellos son malos. Y bueno, en este caso no, en este caso la crítica era para tu propio bando y era para la guerra en general, la crítica. Me pareció muy interesante eso. Me parece que no hubo bajada de línea y eso tal vez también sea negativo, porque no me acuerdo en este momento si en algún momento describió a los nazis y lo que estaban haciendo. Me parece que no estuvo eso. Y bueno, seguramente si a mí me hubiera golpeado más de cerca la Segunda Guerra Mundial, me gustaría que haya también, además de señalar todo lo malo que eran los comandantes estadounidenses, que haya alguna condena también a las atrocidades del otro eje, digamos. Pero acá eran eh, los protagonistas eran los de abajo, o al menos los protagonistas con los que uno empatizaba, eran los más abajo los que están más abajo en el escalafón, los que no podían decidir nada, los que tenían que obedecer órdenes. Con esos, el libro te hacía encariñarte. Y con los que tomaban las decisiones, con los que se llevaban los premios, con los que tenían responsabilidades, el libro te hacía conocer sus partes más bajas. Este, entonces, el mensaje de guerra fue eso, fue los de abajo contra la guerra, no fue el bando mío contra el bando enemigo, fue nosotros contra la guerra, porque no vamos a morir por defender la libertad de nuestro país y de nuestra gente, vamos a morir por defender que el comandante no sé cuánto se lleve una estrella más y tenga una jubilación de privilegio y tenga una felicitación. Y por eso yo estoy dando y arriesgando mi vida. En una frase lo dijo de manera muy linda, que es que Iosarian estaba poniendo en peligro todos sus derechos por querer ejercerlos. Me gustó mucho esa frase. Y bueno, creo que así defino yo lo que siento que fue la guerra Ujú. o el mensaje antiguerra en este libro. No sé si es la respuesta que vos esperabas. Sí, sí, no, quería... Sí, justamente quería saber eso, porque... O sea, no digo que esté mal, siento que hiciste muy hincapié, ¿no?, en el rol de las mujeres en este libro, que lo cual yo también voy a hablar ahora, pero quería saber más sobre lo que realmente es el centro, ¿no? Me parece que eso es, Claro, digamos, claro, sí, una, sí. una, una, una consecuencia inesperada de la manera en la que están desarrollados los personajes, y nada, por eso. Digamos, quería atacar el punto fuerte del libro, quería saber Ni cómo, hablar. cómo lo habías Eh, visto vos. Está bueno no perder el eje porque eso era lo importante, por decirlo de alguna manera, pero no quería no nombrar lo otro. No, no, entiendo, sí, tal cual. Dale Y vos. bueno, viniendo a mí, em, yo lo que tengo para decir es que me parece increíble como el libro dentro de su complejidad, ¿no?, y también su simpleza, la manera en la que habla de todas estas cosas, va y viene con todos estos temas tan complicados y los va mostrando de una manera que te remarca, ¿no?, el absurdo y la manera en la que tantas veces la hipocresía del mundo capitalista te lleva a estas cosas, ¿no? O sea, un claro ejemplo lo tenemos en el libre mercado que profesa Milo, Milo, excelente personaje. que inclusive llega en pos de conseguir dinero a bombardear a sus propios compañeros. Y muchas veces maneja escuadrones tanto para atacarse como para defenderse a sí mismo, Sí, ¿no? cobrando comisiones por ambas empresas. Y en todos lados del mundo lo reciben de una manera no aclamada porque es el tipo que lleva la guita, ¿no? O sea, Exacto. lo declaran presidente y todo tipo de nomenclaturas varias, ¿no?, dependiendo de la zona en la que esté, para explicar, ¿no?, o sea, la grandeza de este tipo que le está llevando riqueza a tantas personas, que es un tipo que se aprovecha, ¿no?, constantemente de la miseria de todas las personas a su alrededor. Y así también los varios coroneles, sargentos y todo tipo, bueno, sargento no es un rango bastante bajo, pero los coroneles, eh, los generales y demás, que están constantemente en lo que parece ser una cruzada personal por ser la persona que sale adelante de todo esto y, y que lo hace, ¿no?, con una acidez y una crítica tremenda. O sea, si el libro, ¿no?, constantemente está posicionando a Yossarian y preguntando por qué nos hace falta esto, por qué no pueden ver el absurdo de las cosas que hago. Y yo creo que una cosa que me parece excelente, que es el libro, vos un poco lo mencionaste, ¿no?, sobre este tema de cómo se ven a sí mismos, le saca esta seriedad que hay a lo militar. Viste que siempre en muchas obras, por ejemplo películas y demás, te muestran la seriedad y Sí, sí, sí. La solemnidad. la solemnidad del mundo militar y la potencia que tiene y que sí puede haber, digamos, mala gente, también no hay gente que se lo toma muy en serio y demás. Y la verdad que es un chiste, es todo un chiste, es toda una farsa, porque te hacen creer, ¿no? O le hacen creer a la gente que es necesario toda esta violencia y toda esta destrucción. Este, y que es desastroso, o sea, lo que hacen con generaciones de gente, ¿no? Y el dolor y el miedo que sienten y lo que le hacían a la gente simplemente para decir, che, vos, pero
no, si ahora tenés que salir a luchar contra los fascistas y esto y aquello y demás. Si yo no malentiendo y no me estoy equivocando, no, después por ahí queda para revisión. Yo lo que sé del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial es que Estados Unidos estaba ahí al borde diciendo, bueno, no, tampoco es tan importante Ujú. hasta que vienen los japoneses y bombardean Pearl Harbor y ahí dicen, bueno, ya está. Sí, bueno, ojo porque también se habla de autoatentado, como para tener una excusa para entrar. Eh, no entremos No, ahí. no, está bien, pero, o sea, los están como los salvadores, ¿no? Ante la amenaza fascista, pero no les importaba hasta que de repente Claro, tenían, o sea, sí, 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 tal cual. lo que digo, ¿no? Y aparte, siendo que ellos utilizaban, por ejemplo, ¿no? Cómo forzaban a la gente pobre a ir al frente, ¿no? Esto incluía a los grupos minoritarios que eran, ¿no? Tantas veces abusados y demás, ¿no? Que tenían tan poco derecho. Así que anda a pelear una guerra al otro lado del mundo. Cosa que se repetiría, por ejemplo, en lo que fueron las protestas contra la guerra de Vietnam, ¿no? O sea, tantas injusticias acá en el mundo y llevas a gente joven a otro lado del mundo nada más porque, bueno, para vos es un interés económico. Ujú, Este, mm, y bueno, ¿no? O sea, todas estas cosas que lo hacen hiper intenso el libro, justamente en esta visión de las cosas. Te lo tomás con risa y demás porque te terminás riendo de estos personajes, pero también te demuestra que, digamos, no, sus ambiciones no son tan altas, no son estos personajes heroicos y épicos, ujú. ¿no? De los Puros. cuales depende todo el mundo y el futuro de la civilización occidental y demás, ¿no? Que también es otra cosa en la que suelen usarse los fachos, agarrarse y decir, no, mira cómo nos están corrompiendo y demás. Y estos personajes lo único, muchas veces lo que necesitaban era, digamos, el interés personal, porque además jamás veían los combates, jamás veían, estaban ahí al Ujú. frente y demás. Y está bien, vos podés decir, bueno, si hay gente de rango que también ve combate, sí, está bien, perfecto, pero el resto de la gente que muere, no, muchas veces es la gente que menos quiere estar en esa guerra. Y en Definitivamente. este caso me parece que es excelente como les desarrolla todo el libro, poniendo todas estas cosas, dándole constantemente golpes a todo el sistema que promueve estas cosas y que permite que surjan gente como Milo, que lo único que le interesa es aprovecharse, ¿no? Y es justamente el sueño del capitalismo, vos podés hacer lo que quieras con tu dinero y en un momento se empieza a quejar la gente, ¿viste? Cuando Milo agarra y le sube el precio a la comida y casi nadie tenía que Sí, gastar toda su paga en eso y la gente ahí como dice, no, pará, y él lo tienen que hacer recular y demás. Porque en en ese caso, realidad, digamos, sí. no, perdón, que la gran queja que tuvo Milo fue ahí cuando bombardeó su propio cuartel y enseguida empezó a hablar de prosperidad y de empresas y de libre mercado y de libertad y ya la gente lo compró y la gente lo admiró de nuevo, como si Claro, sí, nada. pero A ese absurdo llegó sí, ¿no? Y además, por ejemplo, una de las razones si bien la muerte de este soldado que es Snowden es tremenda, Snowden, eh, sí. es re fuerte y en un momento no se siente como que por culpa de Milo el tipo no sobrevive. Si bien después nos enteramos que tiene una Ujú, herida mucho más grave, Milo había sacado la morfina, o sea, le quitó la exacto. posibilidad al tipo de pasar los últimos, en paz sus últimos momentos cuando ya estaba destrozado, ¿no? Y eso es tremendo y constantemente se ven esas cosas, ¿no? Milo haciendo pelota todo simplemente porque hay una ganancia ahí. Y como Sí, eso sí. a los generales les encanta porque también están metidos en este tema, ¿no? Lo aprovechan y le dan el espacio y demás. Y en todo esto, en todas estas cosas, en esta absurda, estas críticas y demás, tenés cosas como eh, la muerte de McWatts, creo que era el nombre, que es el piloto que no siempre era recontra atrevido y le termina cortando, pasando por el medio Ujú, a un otro soldado que estaba en una balsa sí. y después no quiere bajar, no quiere bajar y se suicida Ujú. contra una montaña, no por la culpa que sentía, eso fue tremendo. Descubrir el esfuerzo de Josarion por salvar a Snowden y después descubrir que una bala o lo que haya sido lo atravesó de lado a Tal lado cual, tal cual. dejando, o sea, destrozándole todo el torso y ya era insalvable, es súper potente. La muerte de Sí, sí, Nately, sí. cuando agarran y descubren, ¿no? Que su avión chocó contra otro avión aliado y cayeron. Y Nately decía, ¿no? Que él iba a sobrevivir y demás, y tanto que se esforzaba por la relación que tenía con esta muchacha en Italia, ¿no? Y todas estas cosas, y él siempre como muy confiado y alegre. Este, y todas cosas así. Cuando desaparece Or, que después nos enteramos que Or sobrevive porque todo su plan fue escaparse a Suecia, nos cae su avión y desaparece en el mar, y es tremendo. La desaparición de Dunbar, del cual no sabemos nada, ¿no? Básicamente Perdón, sí, perdón si te interrumpo. ¿Viste eso de que Or se ponía todo el tiempo manzanas y castañas en la boca? sí. ¿Vos le encontraste un significado? Sí, eso es, ¿viste las mejillas redondas y súper Sí. rojas? Eso, a eso hacía referencia. Era la creencia de que si vos te ponías cosas en las mejillas te iban a quedar así.
con esa forma. Si vos buscas... Pero, ¿Qué? y eso tiene algo que ver con llegar a Suecia en lancha, o sea, No, no era una Ah, particularidad de él, no era como una obsesión que él tenía de chico. Y lo claro, de las eso castañas en la mano era para que no le prestaran atención a las manzanas en la boca. es muy divertido. Y lo de los zapatos de la mujer que le pegó zapatos en la cara. Eso lo explican después. Está en el final. Pero sí, Eh, pero, Yosarian dice que entendió por qué, pero yo nunca entendí por qué. ¿Vos sí? ¿Así me lo explicás? em, ¿Por qué él le había pagado a la mina para que le pegue? Sí, 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 lo entendí, pero ¿para qué? Ahora, a ver, uy, ahora me estás haciendo dudar, pero yo tengo entendido que es eh, Para que lo den de para... baja, quizá. Claro, exacto, para darlo de baja por una herida en la cabeza. Entonces no le Entiendo, quedó otra que escaparse de... tener que escaparse entiendo. de él. Está bien. No, yo pensé que había algo con con las castañas en la boca, con las manzanas en la boca, había algo como para aumentar tu capacidad pulmonar o alguna creencia similar. No, no terminaba de entender ese detalle. Entiendo. La escena de la muerte de Nightly cuando se enteran, cuando vuelve Yossarian que está destrozado y el Sí, por capellán no favor. da más. Y encima la manera en que te la cortan, ¿no? Después pasa a toda la investigación absurda, que no lleva Ujú, nada encima, no cambian nada al capellán, ¿no? O sea, es todo para que no, la burocracia de los militares no se parta al medio y tengan una excusa para hacer todas las cosas que hacen, es tremendo. El libro tiene un montón de escenas hiper fuertes que te hablan de lo trágico que es perder a tus amigos en la guerra. Me parece que es todo ujú. lo que van construyendo. Y que es mucho peor aún, porque están en el medio de todas estas situaciones de joda, ¿no? Estas situaciones bizarras, estas relaciones tan complicadas que tienen estos personajes, ¿no? Para, digamos, para tomárselo a la chacota, para reírse de lo que está pasando. Y sin embargo después viene y te pega con estas cosas y eso es lo que creo que lo hace tan intenso. Porque si todo el libro fuese así, no, en un Claro, momento se pierde. Pero vos venís sí, sí, sí. con paz y de repente la tragedia, y entendés Te el venís dolor que cagando de risa y siente, se te muere el mejor amigo del chabón ahí en sus manos y... ¿sí? O si Sí, no sí, sí, desaparece, sí. simplemente desaparece de la historia, ¿no? La enfermera de Docket le dice a Yossarian, quieren desaparecer a Dunbar y Dunbar desaparece. Y Sí, después sí, sí. cuando Yossarian está en las etapas finales eh, en el hospital recuperándose del ataque de la pareja De Natalie. de Nately, eh, algún agente secreto o militar o algún agente de inteligencia va y se le ríe en la cara y le dice, tenemos a tu amigo. Ujú. Y demás, ¿no? Y todas estas situaciones hiper jodidas y tan intensas y demás que me parece que plasman de una manera muy cruda y muy que se siente no súper real, o sea, el dolor que te causan todas estas situaciones y demás y Y la impotencia de que y sean la tan hijos de puta. claro, la impotencia, o sea, Yossarian está atrapado en esta guerra. Y en el Eh, medio, sí, perdón, porque lo quiero decir, en el medio de esto de que le dicen a Yosarian, tenemos a tu amigo, te meten al personaje del capellán, que era como siempre inocentón, pero al mismo tiempo era como muy egoísta en cuanto a sus pequeñísimos deseos, ujú, y el tipo te decía, entonces supongo que se referían a mí, como que él siempre quería ser parte, y Heller o sea, se referían a mí en cuanto a tenemos a tu amigo, ¿no? sí, Y Heller hacía eso, cada vez que en medio de una tragedia aparecía el doctor Danica, decía, bueno, sí, pero, y mirá lo que me pasa a mí, y le contaba siempre sus pequeños problemas, el doctor Danica. Entonces el tipo en medio de la tragedia le encontraba el hueco para aportar un poquito de humor, pero humor que cabía, humor que era al lugar ujú, para que aparezcan esos pequeños destellos de personalidad de sus propios personajes. Es interesante. sí, definitivamente. Y bueno, ahora voy a tocar en un libro que me Dale, encantó, en un libro que amé, bien, bien, cosas bien. que me la recontrabajaron. Dale. Los personajes femeninos, exceptuando la enfermera de Docket, un poco son de papel. Son, Ujú. esta mina está buena, le gusta coger, o esta mina, por ejemplo, la pareja de Docket, Danica, cuando se entera que él está muerto, agarra y le Sí, empieza a llegar guita y dice, bueno, está bien, me mudo. Y ni siquiera no lo presentan al personaje como triste, ¿no? Lo no, presentan no. como un personaje muy cínico, que en un principio estaba llorando, ¿no? Porque decía no se va a poder olvidar de su pareja y demás y bla, bla, bla. Y sin embargo, ¿no? Un par de líneas después ya, bueno, jaja. Ujú. La mayoría de los personajes en los que nos cruzamos en lo que son, ¿no? Los días libres de los personajes suelen ser prostitutas, o inclusive se sexualiza personajes que no son prostitutas, Exacto, no, porque más allá de que sean prostitutas, el tipo te las describía físicamente, no te describía su personalidad. Te decía una claro, mujer de carnes o de ujú, tetas bien marcadas, qué sé yo, pero no te decía cómo era en personalidad, sino que te las describía físicamente, las reducía a eso, a sí, su físico. ujú. Lo cual fue bastante, se sintió como una paja, ¿no? O sea, no hay ningún Sí, personaje de mujer que tenga, digamos, incidencia en la historia, más allá de la pareja de Knightley que lo quiere matar a Yossarian. sí, un chistecito Em, más. claro, este, y
¿no? Lo que tiene la enfermera Dotket es que en un momento podemos entrever un poco cómo es ella, las cosas que quiere y cómo lo ve a Yosaria, ¿no? Porque hace todo un análisis, digamos, de su relación con los diferentes soldados. No con los diferentes soldados, sino con su relación como una mujer en medio de un grupo de soldados y que le gusta que digamos, que le presten atención y cosas por el estilo, que también, a ver, se puede sentir superficial, pero puedo entender que a alguien le guste eso, ¿no? Sentirse, digamos, llamativo. definitivamente. Y además habla con mucho candor de Yossarian y la relación que tienen y las cosas que le gusta a ella de él y demás, ¿no? Son cosas que parecen muy específicas, muy pensadas y como hechas de una manera que te dicen, esto digamos es lo que quiere el personaje, entonces te puede hacer sentir que, Y digamos, que que tiene un hay deseo. algo. Claro, exacto. Y Yosaria cuando le toca describirla le dice, no, le gustan las cosas, se siente muy bien con ella, no la pasa bien, aunque él también dice, no, que ama casi a todas las mujeres con las que se relaciona, Ujú. aunque ahí no todas le producen lo mismo, pero en el caso de Docket, o sea, sí realmente parece, ¿no? que tienen una relación bastante amorosa. Pero Yossarian agarra y dice, y lo que me gusta de ella es que sabe cuándo callarse. O sea, ¿no? Sí, Como tirando exactamente. una idea de cómo son las mujeres, de que hablan demasiado constantemente y este tipo de cosas. Ujú. Y se siente bastante pedorro este desarrollo, ¿no? El único personaje femenino en podemos cruzarnos un poco y termina siendo, ¿no? como reducida a ciertas características universales de las mujeres, ¿no? Entonces se siente feo. O sea, no me gusta. Me hubiese gustado poder encontrarme con algo más. Entiendo de nuevo, a ver, en un pelotón de la mayoría de todos hombres, en la Segunda Guerra Mundial, por ahí solamente los cuerpos médicos tenían mujeres. Desconozco, ¿eh? Porque no sé eh, si las dejaban participar en otros roles. Aunque hay un personaje que mencionan que está en el cuerpo de los Marines. Sí, Eh, una mujer que llevaba el suegro de otro tipo para que él le haga algo y enseguida cortarle la cabeza, ¿no? ¿De esa hablas? Creo que sí, Ah, pero bueno, bien. la mencionan bastante temprano en el libro y solo al pasar, ¿no? Sí, la misma. Porque también como le dicen, pero ¿qué va a pensar tu mujer? ¿Qué vas a hacer? Esto y aquello. Y bueno, mi mujer está en el ejército, ¿no? Ujú. Esa es la relación que pintan. Bueno, fuera de todo esto, ¿no? Siguiendo, eh, o sea, me parece algo bastante deplorable porque, de nuevo, habiendo personajes tan complejos, las mujeres son todas de papel, ¿no? Son todos Exacto. cartones recortados en fábrica, ¿no? Con las mismas ideas de lo que quieren y siempre sexualizando, siempre todo lo que importaba es el sexo, que no está mal, digamos, la expresión sexual, ¿no? O la idea de que haya prostitutas y trabajan, porque según tengo entendido también no era bastante común en las épocas de guerra y demás, pero también lo fueron las violaciones, las cuales hay en el libro. Ujú. Particularmente el personaje a mí me parece uno de los más detestables de todos, que es Sí. Arfi. Sí, Eh, bueno, pero ahí es lo que yo siempre digo, y lo que decía antes, bueno, cuando estábamos hablando entre nosotros, de que el escritor se ocupó de que Arthi te suene que lo odies. ¿Me entendés? O sea, sí, vos odias a Arthi porque el escritor te lo puso en offside. Te dijo, este es tan hijo de puta que mata a la chica esta y sale completamente impune del hecho. ujú, De hecho, Arthi es uno de los que vende a Yossarian cuando última vez que lo encarcelan. sí, 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 sí. Pero No, no, bueno, totalmente. O sea, no digo que Arfi, digamos, se lo haya intentado pintar como un buen personaje. O sea, claro, 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 pero tal cual. también lo que yo opino, y que también es algo de lo que estuvimos hablando, es que, digamos, en la historia Arfi viola y mata a una mucama. Y me parece como que toda la historia es simplemente sirve para mostrar lo detestable que es Arfi y lo mal que es el Exacto. sistema político de los militares, porque lo encarcelan a Yossarian por no tener papeles estando en Roma, o sea, lejos de su pelotón, o como se llama el grupo, no sé. Sí, sí, sí. Este, Pelotón. mm, y, y ahí se siente como una excusa, o sea, se siente como que es solamente un objeto, un elemento para mostrar y podría haber Ujú. sido cualquier cosa. No hacía falta matar digamos, a un personaje que apenas si conocíamos y demás, una mujer simplemente aparecieron, mirá qué forro que es este chabón, ¿no? O sea, las mujeres en la mayoría de libros se sienten como un accesorio a los diferentes personajes para que resalten o destaquen por diferentes cosas. Si bien, no, o sea, no en todos los casos me molesta, me parece que tienen relaciones que pueden ser más genuinas o interesantes. En el caso de Darcy me parece como detestable, o sea, matás un personaje nada más para decir, mira este chabón que forro cuando ya lo sabíamos. Ya había un montón de Ujú. cosas para agarrar y decir, y por qué no puede haber sido otra cosa. Que también, a ver, es un personaje de nuevo que puedo entender porque en otro momento del libro, ya Arfi también confesaba cómo habían atrapado y violado a dos chicas. ¿No? Cuando él habla de su fraternidad, que durante 10 horas cogieron con dos pibas que habían encerrado y no les dejaban irse. Ujú. Es tremendo. Pero... Sí, y ni siquiera en contexto de guerra. Ajá, ni siquiera en contexto de guerra. Y que en ese momento del libro nadie chistó sobre eso, ¿no? Ujú. Cuando Arfi lo cuenta y todo eso. Creo que Josarian está relatando como Arfi se lo contó. Y no hay No hay juicio. sorpresas, claro, no hay ningún juicio, es, digamos, algo. Y ni siquiera se lo menciona como una violación. En cuanto a la muerte de la mucama, es una violación, porque lo dicen así. En este caso, viste, era la jugarreta Ujú. de estos muchachos y demás. Así que es una cosa muy lamentable, ¿no? En un libro que
fuera de esto muestra muchísima humanidad y candor hacia los personajes y a las cuestiones, digamos, humanas, ¿no? Lo que nos aquejan, a estos dolores ante la pérdida de las personas, ante la pérdida de la vida humana, ante digamos, el costo de la guerra que tiene sobre las personas, sobre las sociedades que van a la guerra simplemente por ir a la guerra. Así que es tremendo todo, pero bueno, también así no va y falla en cosas. Sin dejar de ser un libro de excelentes y sin dejar de ser un libro que está absolutamente. expertamente escrito, puede tener sus errores. Ojalá el libro no tuviese estas cosas. No, me parece deplorable que tengan estos elementos. Sí, Pero... me gusta que los dos lo estamos diciendo tristes. O sea, estamos marcando esto enojados con que suceda porque admiramos mucho todo el libro. ujú, Entonces nos da como paja decir, che, qué tarado, ¿con qué necesidad? Un definitivamente. error tan innecesario. Pero un poco, justo hoy escuchaba un podcast que a mí me gusta, que describen capítulo por capítulo a los Simpsons, y siempre, bueno, se van por las ramas, y hoy se fueron por el tema Tolkien, y por el tema, o lo anexaron al tema, ¿cómo se llama el escritor? Muy racista, pero tal vez Lovecraft. Ah, sí. Y dijeron, bueno, yo entiendo que Lovecraft y Tolkien eran racistas y misóginos y qué sé yo, pero también eran excelentes escritores y por más que no nos guste, en los 60 no es raro encontrar a alguien de los 60 racista, porque era como la ley, era como lo que se usaba. Lo raro es encontrar a alguien en los 60 eh, no racista, Ujú, ¿no? Comprometido con los derechos de todas las minorías. Entonces, está bueno marcar esto, no soslayarlo, nunca dejar de poner en foco y decir, che, ojo con esto, pero también está bueno eh, contextualizarlo y valorarlo todo lo demás, por su arte, porque el tipo escribió un libro que nos encantó sobre un tema que pudo haber hecho cualquier cosa y escribió un librazo que nos hizo reír y a mí por lo menos me emocionó desde en varios momentos distintos. Entonces está bueno salirse, siempre criticándolo, yo nunca digo de, ujú, de, de- de no mencionarlo, pero está sí. bueno también que no te anule el análisis de todo lo demás, Sí, sí, o ¿no? sea, a ver, ya de por sí es un tema complicado, complejo, no Por hay mucho supuesto que para lo es. decir sobre los autores y las cosas que hacen y las cosas que dicen y el valor que tienen sus obras más allá de eso. O sea, qué sé yo, es un tema complejo que da mucho para hablar, pero también no, sí es importante que la crítica esté, que la crítica Por sepa supuesto, reconocer estos errores. por Y supuesto. bueno, eso Che, fue para mí el desarrollo y voy a vos. me encanta tu dibujo, aclaro. Y anda pensando qué canción querés, porque definitivamente voy a hacer un video de este dibujo. Y empiezo con mi conclusión. Ujú, Me parece que, como hemos visto en algunos otros casos, acá se agarraba de diferentes personajes y sobre todo de sus roles para criticar a todos los de su especie, ¿no? Entonces, lo agarrás a Milo y con él simbolizás todo lo que es este capitalismo salvaje en el que, como dice el propio Yossarian, cualquier impulso honroso o cualquier tragedia es aprovechada por estos tipos para sus propios intereses. En este caso Milo desde el punto de vista económico, y después tenés a Cathcart simbolizando esto mismo, pero desde la ambición por ascender en los rangos militares. Y así paseó este libro por todos lados. Los capellanes religiosos, con toda su impotencia, los médicos, bueno, con lo que hacía Natalie, y ujú. los distintos cargos, la política y sus trampas, sobre todo, el poco tiempo de libertad que tenían entre misiones, el trato entre ellos, el choque, algo que me gustó mucho y ninguno de los dos dijo, el choque de la nueva camada, unos pibes de 20 años que llegaban a la guerra con todos sus chistes entre ellos y toda su alegría, y cuando se cruzaban con los otros que tenían 25, 26 años, como Yossarian y Or, todo este grupo, y ese choque de Yossarian decir, los detesto toda su alegría, detesto su energía, detesto su optimismo. Su vida Y el chabón era perfecta del un, sueño americano. claro, el chabón tenía 25 años, no es que era un viejo de 60 que estaba podrido y hinchado los huevos. Era un pibe de 25 años que podría tener las mismas esperanzas que estos pibes de 20, y sin embargo los detestaba. Bueno, vuelvo. En medio de toda esta tragedia a la que se refería, sin mirar nunca para otro lado, hablaba de la guerra desde lo más encarnado, y el tipo encontró la forma de hacernos reír, o por Ujú. lo menos a mí, bueno, vos también lo dijiste, de hacernos reír, con detalles muy Hacía, graciosos. hacía tiempo que no me reía tanto con un libro. Claro, sí, sí, yo no sé si alguna vez con un libro reí como con esto. Detalles muy graciosos, y bueno, yo lo valoro un montón. Encontró humor y sobre todo mucha ternura en medio de semejante catástrofe, sin nunca ponerse ciego, que es lo que yo te decía en Cabaret, que la alegría en medio de una guerra consistía en ponerte ciego y darle para adelante, cerrar las puertas de tu cabaret y hacer la fiesta acá adentro, y eh, que lo de afuera, hacer de cuenta que lo de afuera no ocurre. Bueno, acá no, acá nos cagamos de risa y nunca nos pusimos ciegos. O sea, siempre vimos la brutalidad de la guerra,
pero nunca nos pusimos ciegos. Y así mismo lo tomamos de un lado que nos pudimos reír al respecto. Ujú. Y lo de las mujeres me pareció un verdadero problema, más allá de si era una parodia o no, o si estaban o no en offside los problemas. Claro, quiero agregar un comentario de eso ahora que lo mencionaste. Dale. Yo pienso que el lenguaje de cierta parte, por ejemplo, el cuento de cómo Arfi violó a estas dos chicas cuando estaban en la fraternidad y demás, no te da a entender que esté Problematizado. criticándolo. Sí, bien. Magia. Eh, entonces no, yo creo que sí, no, efectivamente hay partes en las que no Ujú. lo traen a cuestión y demás y se sienten como un grave error. Sí, sí. Pero bueno, ponele que aparece un texto en el que Heller dice que no, que él en realidad lo que estaba haciendo era una parodia, ponele. A Ujú. mí me molestó, porque prácticamente cada vez que aparecían personajes femeninos, yo lo sufría. Claro. No podía creer lo que estaban contando como parte de un chiste. Ujú. No es que me arruinó el libro, yo este libro creo que lo voy a recordar con muchísimo amor, pero me arruinaba esos pequeños momentos donde hablaban de mujeres. O sea, la puta de este, la puta de aquel, qué sé yo. Yo quería que pasen otra cosa. Dejá de hablar de mujeres porque la estás cagando, hermano. Con todo el talento que tenés. Y esto lo estoy pensando mientras lo digo. Esto que decimos muchas veces creo que lo dijimos en Utopía. Podés romper un montón de barreras, podés superar un montón de cuestiones de tu tiempo y espacio en el mundo. Y hay otras cosas horribles que hasta vos, que evidentemente sos una persona que tenés una capacidad de observación superior, vos también caes en esto. Ujú. O sea, pudiste entender a la guerra, pudiste mirar más allá, y sin embargo las mujeres son la puta de Natalie, la puta de aquel, la puta de este. ¿Cómo? Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo es que podés romper algunas cosas y otras no? Eso a mí me tiene interesado. Sí, sí, la Y verdad te que paso a vos la conclusión, si querés. dale. Y mi conclusión es que es un libro espectacular, magnífico. O sea, para mí es un libro que te diría sin igual, ¿no? En la potencia que tienen todos estos elementos, el lenguaje que utiliza, la capacidad de hacerme reír y después impactarme y demás. Tiene sus puntos bajos, tiene estos elementos que no nos gustan, pero el nivel literario es, a mi parecer, increíble y ojalá yo pudiese producir algo con esta Off. capacidad, ¿no? De atraparte y llevarte a un mundo tan vivo y tan palpable como es el de la historia. Y lo que genera con esta idea del Catch 22, el nombre del libro, ¿no? Mira, Que no lo es, mencionamos. Sí, exacto, tal justo me cual, estaba dando cuenta, que es tal cual. esta lógica, esta supuesta ley o esta manera de ver las cosas en las que un soldado que quiere pelear en la guerra está loco, pero si te quieres ir de la guerra, estás cuerdo, ¿no? Y Ujú. así atrapan a los Y soldados y como así estás atrapan cuerdo, no te podemos dar, sí, sí, de tal la cual. baja. Y es un concepto espectacular, es hermoso, ¿no? La idea que me parece que define todo lo que pasa en la historia, ¿no? Esta ambivalencia de absurdos en lo que es esta locura que es la guerra, ¿no? Es tremendo. Es repotente y no se va extendiendo más y más a la medida que pasa la historia. Mencionar, vuelve a aparecer en otros contextos, el Cacho 22, pero siempre llevando a que aquello que vos más decías y que no tiene que ver con tu preservación personal, con tu capacidad de mantenerte como una persona íntegra, muchas veces es zanjado por esta idea del Cacho 22. Y bueno, me parece un libro hermoso, espectacular, con elementos súper criticables, lamentablemente. Ojalá fuese el libro perfecto. Tal vez lo hubiese sido Claro. si no tenía esto. Sí, que no le hubiera costado nada. Así, así de mucho me impactó lo que Sí, hizo. sí, sí, sí. Eh, Fue una sorpresa tremenda y súper agradable, excepto los elementos bajos. Así que nada. eh, Ojalá sigamos encontrando libros así. No quiero ser Definitivamente. pesimista, no quiero ser pesimista, no voy a desconfiar del resto de los escritores del mundo. Pero bueno, o- Ojalá. Ya eh, te digo, del libro que vamos a empezar ahora, que es el próximo que vamos a hacer para el canal, que se llama El hombre del castillo, de Philip Dick. Yo ya empecé notando algunas cosas que no me interesaron, así que no creo que sí, lleguemos a este nivel. yo ya he leído bastante, he leído de Philip K. Dick, me gusta Yo mucho su también. obra, me parece súper interesante cómo trabaja, tiene cuestiones súper cuestionables también. Spoilers, muchas giran alrededor de las mujeres, así que Ah, mira, no, ya lo veremos. Sí, es un eso tipo no que, sabía. según leí en algún momento, también venía de que el tipo había tenido una muy mala relación con su ex esposa, entonces las esposas tienden a ser un elemento negativo en todas sus historias. Pero bueno, Mira, bueno, no es excusa, Philip Dick. no, no, definitivamente. Pero mínimo escribe libros interesantes. Y a mi parecer muchos de ellos son buenos también. Pero bueno, Bueno, ojalá que este, aunque sea un buen libro. sí, ¿Querés dar tu puntaje de Catch 22? sí, le voy a dar un 8.7. 8.7 será. Muy bien. Yo le voy a dar un 8.4.
Muy bien, bueno. porque tengo mucha fe de que aparezcan libros que alejen a este del 10. Yo sé Pero que o sea, muy pocos libros me han hecho sentir tanta, eh, tanto entretenimiento, tanta alegría y tanta desesperación al mismo tiempo. sí, definitivamente. Solamente recuerdo un libro más que me ha hecho reír y llorar dentro del mismo texto. Así que, ¿Y cuál fue? Ya que estás. eh, uy, ahora ni sé con... Es un libro de Terry Pratchett. Eh, es un escritor que mayormente, o no mayormente, tiene muchos libros en un mundo llamado Discworld, que es de así como fantasía, pero básicamente lo empezó a escribir como una joda a lo que es la fantasía y demás, pero utiliza esta joda para tratar un montón de temas que son hiperreales, ¿no? Como la segregación de las personas, el racismo, qué es lo que vemos en la sociedad, cómo nos comportamos, las relaciones en el poder y todo este tipo de cosas. No de una manera similar a esto que vimos en Catch 22. De hecho, leer Catch 22 me hace pensar que es casi como un precursor a un estilo que después desarrollaría Terry Pratchett en sus libros. Mira vos, Eh, qué fuerte. Yo la verdad que sí, no conozco para nada a ese escritor. Ojalá que vengamos por estos lados en algún momento. sí, ojalá. mm, eh, s- yo no sé qué tanto te gustaría o no, pero bueno, eh, podríamos verlo. Podríamos intentar acercarnos. Eh, Sí, es cuando un quieras, escritor. seguramente tendrás un inexplorado de esto. Sí, sí, también Pies de Barro se llama el libro. Bien, muy bien. ¿Y Bueno, leíste otros de él? leí como 15 libros de él. Wow. Y seguramente habrá alguno de los de él que no son, que no hayas leído. Sí, hay algunos que no he Bueno, leído. ok, ya veremos. Ya veremos qué pasa. Y bueno, Bueno, repito que el próximo va a ser El hombre en el castillo de Philip Dick y que el lunes tenemos dos películas que no voy a pronunciar porque no me las acuerdo, que son dos películas de ciencia ficción rusa, Días de Eclipse y el Hotel del Montañero Muerto. del Montañero Muerto. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Por favor, te encargo que pienses con qué canción te gustaría. Estoy pensando en Fighting Black de los Rollings, pero bueno, La quizás. canción que todos usan para las escenas de guerra de Vietnam. Sí, pero eso es más Vietnam que la Segunda Guerra Mundial, así que por ahí Potato, potato, o sea, ya. puede ser No, original desde ese lado. no, no. Ok, te Ah, dejo es la única pensándolo. canción que me gusta de los Ronin, pero bueno. Mira vos. Bueno, no, no es mi caso, pero Em, hola. Ahí está. eh, sí, disculpa, disculpa. Nada, está, hemos finalizado. Bueno, Lo hemos logrado otra perfecto. vez. Ha sido un libro que tenía muchas ganas de que charlemos. Excelente, bueno, esperemos que haya salido bien entonces. Ok, te mando un abrazo entonces. Me mandas un abrazo, qué capo. Tal Te mando un cual. abrazo entonces. Y nos vemos Tincho, nos vemos stream, hasta la Querido próxima. público, Nos vemos nos vemos video, toda YouTube. la gente. Ya nos vamos a promocionar y en un momento van a descubrir estos videos. Van a decir, ¿estos tipos famosos empezaron así? Wow. Eso espero. Sí, sí, Sí. nuestro principio van a ser muy arriba. Graciosos. Bueno, Buenas hasta noches, la Luna. próxima. Hasta la próxima.